Buenas a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal de YouTube en este tercer episodio en el cual hablaré de los bucles. El bucle while dentro de otro bucle while. Esto se llama bucles anidados. Por lo tanto, voy a empezar explicando un poco cómo sería la teoría, por así decirlo, ¿vale? Tendríamos inicialmente un bucle while, ¿vale? Que indicaríamos aquí, vamos a ponerle el color amarillo, ¿vale? Por ejemplo. Y luego tendríamos otro bucle internamente que sería un bucle, otro bucle while. En este vamos a ponerle otro color, un color rojo. No, rojo no me va a parecer que soy muy patriota. Vale, pues le ponemos azul, ¿vale? Y lo dejamos aquí este bucle while. Bien. Esto va a hacer referencia a que fuera habrá una variable que recorra una serie de valores y dentro otra variable que recorra una serie de valores, ¿vale? Esto lo podemos utilizar para cuando, por ejemplo, el caso que os voy a poner de ejemplo, yo quiera recorrer, a ver, voy a volver a dejarlo relleno al fondo, uno quiera recorrer la tabla pacientes, ¿vale? Aquí en este bucle while, y aquí quiera, por ejemplo, recorrer la tabla visitas, ¿vale? En este bucle interno. Entonces quiero recordar que, vale, formas, vamos a meterle aquí un cuadradito. Bueno, no, un cuadradito, mejor un cuadradito, si no, no queda bien. Vale, aquí tenemos la tabla. Quiero recordar que esta es la tabla. Una tabla de ellas y esta es otra. Voy a hacer otro aquí ahora. ¿Vale? Y ahora tenemos unas líneas que unen estas dos figuras. ¿Vale? Y tenemos por una parte un triangulito y uno de los otros. Bueno, el caso, vamos a tener aquí, voy a dejarlo comentado para que lo entendáis. Aquí tenemos que esto sería, en este caso, esto sería visitas y esto sería pacientes. ¿Vale? Esto es el diagrama entidad-relación. Entonces, tenemos que, a ver si al final puedo dibujar un triángulo. ¿Vale? Se puede dar la vuelta. Perfecto. Qué artista. Vale. Lo dejamos así, más o menos. Y ahora este lo ponemos así. Y este le damos relleno, puedo darle relleno y rellenar con negro. Muy bien, Alberto. Vale. Esto iría al revés, muy bien. Muy mal, Alberto. Vale, esto iría así. Y voy a dibujar el otro. Un triangulito, otro por aquí. Este no lo quiero relleno. Sin relleno. Vale. Y este así. Vale. Entonces esto querría decir que más o menos está un poco chungo, pero más o menos quiere decir que un paciente tendrá muchas visitas, puede tener muchas visitas o ninguna, y una visita es solo de un paciente, ¿vale? Si lo traducimos al modelo de base de datos y nos vamos a la base de datos, tenemos un select all from pacientes, que tenemos aquí la serie de pacientes con su código, 30.001, 30.002, etcétera, y luego tenemos un select all from visitas, en el cual vemos que, por ejemplo, tenemos una visita y cada visita tiene un código paciente asignado. Vemos que el 30.001 se repite, el 30.002 también se repite, está por ahí otra vez, ¿vale? Aquí. Bien, esto nos permite unir las tablas. Select all from pacientes, inner join, tal, tal, tal. Quiere decir que un paciente puede tener varias visitas. Por lo tanto, en este bucle que tenemos aquí, fuera indicaremos los pacientes, porque un paciente luego internamente puede tener varias visitas. Pensad, aquí por ejemplo, tenemos, voy a hacerlo más pequeñito esto, en otro color, vamos a hacerlo en color morado. El paciente 30.001, ¿vale? Luego dentro, ¿qué visitas se tiene asignadas? Pues luego dentro el paciente 30.001 tendrá las visitas. La visita número 15, la visita número 20, la visita número
35, la visita número 81, ¿vale? Esas son las visitas que tiene. Por tanto, yo aquí fuera recorreré el paciente 30.001 y dentro sus visitas, la 15.020, la 15, la 20, la 35, 81, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando aquí acabe, recordad que esto seguía de esta manera. Yo aquí escribía el @cont es igual a más igual a 1, ¿vale? Con el set delante, sí, con el set, ¿vale? Voy a poner cont paciente, ¿de acuerdo? Aquí abajo. Y aquí tendríamos el otro caso. Tendríamos set @cont visita más es igual a 1. Entonces, aquí iría sumando las visitas de 1 en 1 y aquí los pacientes de 1 en 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando acabe con el paciente 30.001 pasará al paciente 30.002 y aquí continuará estas visitas, las borrará. Aquí continuará con las visitas. Con la visita 17, la visita 35, la visita. No, 35 no, porque era de la 36. La visita 46, la visita 56, ¿vale? Y que son las visitas correspondientes al paciente 30.002. Por tanto, el bucle de fuera recorre los pacientes y el de dentro recorre las visitas de cada paciente. Es decir, aquí hará una serie de sentencias y dentro estará ejecutándose solo esta línea de código dentro todo el rato, ¿vale? Para ese paciente único. Entonces, vamos a verlo con el código para que quede más claro. Bien, vamos a empezar declarando las variables, ¿vale? Turno. Bueno, el turno no debe hacer falta. Max. Voy a poner max visita. Bueno, max paciente int. Arroba min p int. Arroba cont p. Cuando pongo p es referido al paciente, ¿vale? No, ahora no quiero actualizar. Int. Luego tenemos el min v, que es de visita, int. Max v int. Y cont v int. Vale. Dicho esto, lo que vamos a hacer es un select. El select min lo tengo por ahí, lo voy a copiar y pegar, ¿vale? Espero que me lo permitáis para no tardar tanto, hacerlo más corto, ¿vale? El select min, bueno, min p, max p, ¿vale? Etcétera, de la tabla pacientes. Lo que voy a hacer en este programa, que no lo he comentado, es mostrar todos los pacientes y por cada paciente mostrar sus visitas, imprimir por pantalla cuando digo mostrar, ¿vale? Y aquí cont p, es min p, ¿vale? Por tanto, esto es igual, esto es lo que ya hemos visto, ¿vale? Obtener el mínimo y el máximo para luego reproducirlo, ¿vale? Cont p y max p. Perfecto, muy bien. Vale, pues ahora vamos a entrar dentro del bucle while y dentro vamos a meterle otro bucle, el bucle que comentaba yo. Entonces será otra vez while, será arroba cont v de visita menor o igual que arroba max visita. Vale, el máximo de cada visita. Y luego hacemos otro begin y end. ¿De acuerdo? Bien, aquí, en este caso, como no vamos a hacer referencia a si alguno existe, no, bueno, en este caso, sí, vamos a incluir también el if exists, ¿vale? Porque pueden darse casos en los cuales no exista. Por ejemplo, cuando hacemos un select all from pacientes, ¿vale? Tenemos que pueda ser el caso en el cual a partir del 30.008 no exista. Entonces, acordad de los espacios en blanco, ¿vale? Que salían el 30.008, 30.009, 30.010 y 30.011. Estos de aquí saldrán en blanco si no ponemos el if exists. Por tanto, vamos a añadir el if exists que me vais a permitir. Bueno, no, esto voy a escribirlo ya, no voy a ser tan perro. If exists select all from pacientes where código sea igual a arroba cont p, ¿vale? Si existe este paciente, el que estoy, es decir, si existe el 30.008, entra dentro.
Pero como no va a existir, no va a entrar. Como no va a existir, vamos a ver, voy a explicar claro. Si yo estoy en cuando cont p vale ya 30.008, ¿para qué voy a meterme? ¿Para qué voy a ejecutar este bucle while? O sea, ¿para qué voy a contar las visitas del paciente 30.008 si no existe el paciente 30.008? ¿Para qué lo voy a hacer? Pues para evitarme que salga blancos, que haga procedimiento que no debe, que pierda tiempo, que pierda rendimiento, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es evitarme lo que no entre. Hago un if y digo, cuando sea 30.008, directamente no entres a ejecutar el bucle de dentro, no entres a contarme, a ver las visitas de este paciente porque no tiene visitas, porque no existe este paciente. Ay, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, dicho esto, una vez que ya hemos hecho el ifexis este lo haremos igual, exactamente igual para la tabla visitas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo lo que querré es que cuando haya una visita, por ejemplo, cuando haga un select all from visitas, ¿vale? Que por ejemplo la visita, la visita, a ver si hay alguna, la visita 41 y 40, que no están en la visita 41 y 40, que no entre a hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, una vez que tenemos esto, vamos a imprimir por pantalla. Primero, antes de realizar esto que tengo aquí, entre manos, lo mejor que os recomiendo siempre es, vale, el ifexis, me ha faltado el begin, ali, begin, cuidado, no os liéis y colocad bien esto siempre. Os recomiendo que pongáis a la altura el de begin, su end, ¿vale? Begin end, aquí me sale en rojo porque aún no he escrito nada. Pero voy a hacer un print tal cual. Voy a obtener el dato, select. Ahora os explico esto que estoy haciendo, ¿vale? No os preocupéis, no os agobiéis, no os estreséis, no, que no venga la ansiedad. Select, ¿qué voy a mostrar? Vale, de la visita voy a mostrar qué enfermedad tenía y qué fecha, en qué fecha se produjo, ¿vale? Select enfermedad, ahora, enfermedad es igual a enfermedad. Espero no hacer muy largo este vídeo porque luego es un tostón, pero tampoco voy a poner a contar chistes. ¿Vale? From visitas, where código paciente. No, el código paciente no le falta. Where código, where número visita. Yo, mirad, cuidado que aquí yo tengo una cosa muy rara que no os recomiendo nunca. Número, número, visita. El campo mío se llama así, ¿vale? Número visita. O sea, esto está fatal hecho porque por una parte tiene un espacio en blanco y por otra tiene un carácter raro ahí, ¿vale? No lo hagáis nunca en vuestra casa. El número de visitas es igual a cont. Vale, cuidado con esto, ¿eh? Le estoy diciendo que. Buah, que ya os estoy empezando a liar. Bueno, no os preocupéis, que ahora lo explico otra vez claro, ¿vale? Lo voy a escribir y ahora lo explico claro. Contube. ¿Vale? Aquí cuidado, en el while de fuera, recordad poner el while de fuera, el begin es este. Vale, falta aquí el end. Justo el cont el cont más 1 tiene que ir antes del end, del primer while, ¿vale? Antes de, o sea, bueno, el primer while, no, de cada while. Por ejemplo, el cont más de este while irá justo antes del end. Entonces, aquí hacemos set cont de paciente más es igual a 1, ¿vale? Igual que en este while, que es el begin este, el cont irá aquí. Y el cont aquí, set arroba cont, será el cont v, el cont de visitas, ¿vale? Más es igual a 1. Por lo tanto, y dicho esto, ya teniendo esto, continuamos. Lo que voy a hacer es obtener la enfermedad de cada paciente y voy a obtener también la fecha de que se produjo, fecha de visita. Es igual a fecha. Vale, enfermedad no está declarada y fecha tampoco, así que lo voy a declarar en un momento. Arroba enfermedad. Pues lo suyo sería mirarlo a ver qué ocupa en la tabla, pero bueno, voy a ponerle de momento un nvarchar 30 y luego fecha, visita, un datetime. ¿Vale? Bien. Y ahora a partir de aquí
una vez que ya tengo la enfermedad y la fecha de la visita de ese paciente, la imprimo por pantalla. Print. Voy a darle un space para que quede tabulado. Space 10. Y voy a escribir más. Voy a poner arroba fecha. Bueno, voy a hacer un cast. Esto era cast. No sé si me lo permitirá así, pero bueno, voy a intentarlo. Esa visita as nvarchar de 10. Voy a poner 12, no voy a poner 20 por si acaso. Vale, más space de 2 más guión. ¿Para qué pongo un space? Más enfermedad. Muñones. Enfermedad, vale. Bien, ya tendría por imprimir esto y ahora lo que voy a hacer es lo mismo con el paciente de fuera. Vale, ¿qué pasa aquí? Dice exist. Vale, que tengo que escribir algo aquí, vale. Una vez obtenido esto, voy a obtener aquí el... Perdón, esto tiene que ser fuera de este... Tiene que ser fuera del while. Aquí dentro voy a obtener el nombre de cada paciente, ¿vale? Es decir, antes de entrar en el while de las visitas, porque me está esto diciendo que está mal. Vamos a ver. Bueno, voy a escribir esto y ahora miraré qué pasa. ¿Qué digo? Expecting. Vale. Vale, que falta un paréntesis ahí. Venga, pues una vez esto, vamos a tener lo mismo. Vamos a tener el nombre del paciente, ¿vale? Del paciente tendremos. Vamos a tener el paciente. A ver qué obtenemos. Son pacientes. Obtendremos el nombre y su código, ¿vale? Y ya está. Nombre y código. Vale, venga, y ciudad también. Ya que me lo pedís, ciudad también. Select. Nombre. El código no hace falta porque el código será el contador, que ya lo tenemos, ¿vale? Que es lo que va iterando. Esto es lo que digo siempre. Select nombre es igual a nombre from pacientes where código es igual a @cont p. Como veis, estoy acotando al código, es decir, estoy diciendo que solo me coja el nombre del paciente, el paciente en cuestión en el que está en ese momento de la iteración, es decir, ¿dónde he dejado? Ya he cerrado yo Es decir, que cuando esté en el paciente 30.001, que solo me coja el nombre del paciente 30.001, es decir, cuando cont valga 30.002, que me coja solo el 30.002, ¿vale? Por tanto, una vez dicho esto, vamos a coger el nombre, que no está declarado. Nvarchar de 30 también. Y vamos a coger también la ciudad, @ciudad nvarchar de 20. Cogeremos el nombre y la ciudad. Y dicho esto, una vez cogido esto, lo imprimiremos por pantalla. Print. Print. Cast. Y haremos código nvarchar de 4, ¿vale? Más space. Che, voy a hacerlo rápido, ¿vale? Que si no voy a ponerlo así, más nombre, más... Sí, ya vosotros lo dejáis mejor, más bonito, ¿vale? Más ciudad, vale. Aquí pasa lo mismo con el if, me falta este paréntesis. Más ciudad, ciudad la he guardado, sí, ciudad, what's going on. Ciudad, nvarchar. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, falta un más. Vosotros lo estaréis viendo desde fuera, estaréis flipando con esto, ¿no? Vale. Ahora lo voy a explicar, voy a ver si funciona. Ahora lo voy a explicar, no os preocupéis. Voy a explicar de nuevo todo este código, que parece difícil, pero no es difícil. ¿Vale? No creo que funcione, no creía que funcionara la primera.
Siempre falla algo. Vale, código no, es cont p. Y esto me lo cargo y así ejecuto un F5 ahora. Desbordamiento, línea 12. Aquí, desbordamiento. Claro, porque nvarchar 4 es poco. Voy a poner 10 y ya está, si es gratis. Execute. Bien, ya tenemos aquí. Tenemos esto, pero no imprime aún las enfermedades. Bueno, está imprimiendo los pacientes, ¿veis? Vale, el bucle de fuera va bien, pero el de dentro está pasando algo. Por lo tanto, si existe select from pacientes, no, es select from visitas, ¿ves? Select from visitas. Y si existe select from visitas where código, si existen visitas cuando el código vale, esto lo tengo que hacer antes, chicos. Vale, lo que está pasando es lo siguiente, mirad, voy a explicaros. Tenemos, por una parte, ¿vale? Llegamos aquí al principio y lo que vamos a hacer es recorrer los pacientes. Recorremos pacientes. Tabla pacientes, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que el paciente recorreremos desde el paciente mínimo, el mínimo que hemos obtenido, que es el 30.001, hasta el paciente 30.099, ¿vale? Perfecto. Y ahora le decimos dentro, si existe el paciente cuando el código sea 30.001, en este caso, porque 30.001 es el primer valor que tiene con P, si existe el paciente con el código 30.001, entra dentro, ¿vale? Si no existe, no entres dentro y haz con más. Es decir, si no existiera el 30.001, pasaría aquí y haría más 1 y era 30.002 y volvería otra vez arriba. ¿30.002 es menor o igual que el máximo, que es 30.099? Sí, vale, entro dentro. 30.002. ¿Existe el paciente que sea de 30.002? Sí, pues entro dentro. Y dentro lo que hago es guardarme el nombre del paciente, la ciudad del paciente y ya está, ¿vale? Me guardo esto y lo imprimo por pantalla, ¿vale? ¿Os queda claro? Vale, entonces, ahora, entramos dentro de este bucle, del bucle, o sea, es decir, podríamos evitarnos hacer esto, podríamos hacer una cosa, podríamos hacer, existen visitas, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer, if exist, si existen visitas para ese paciente, es decir, nosotros, igual que aquí hemos hecho, existen pacientes con ese código, ahora voy a decirle, existen visitas para ese paciente, entonces yo me voy a la tabla visitas y le digo, cuando el código del paciente, que es como se llama en el campo visitas, código, existen visitas cuando el código del paciente es igual al número que llevo, en este caso, bien, si existen, adelante, y si no, pues quédate con donde estabas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a proseguir. Vale, como decía, hemos llegado aquí con el 30.002, le voy a decir select all from visitas, es decir, voy a hacer esto, select all from visitas where código paciente es igual a 30.002. ¿Existen visitas para el paciente 30.002? Sí, mirad, existen 3 visitas para el código paciente 30.002, ¿vale? En mi tabla de la base de datos de Clínica BD se llama código espacio paciente. Aquí, en vuestra tabla se llamará a lo mejor código P o código paciente todo junto, como sea, ¿vale? ¿Existen pacientes para el 30.002? Sí. Pues entonces, como existen, vamos a recorrerlas. Vamos a entrar dentro y vamos a ir viendo desde una a una, ¿vale? Y como existen, lo que haremos será, dentro, haremos lo siguiente. Vamos a obtener el mínimo de las visitas que hay para ese paciente y el máximo. Vamos a hacer igual que aquí arriba, chicos. Esto. Vamos a copiar esto, lo pegamos y lo adaptamos, ¿vale? Vamos a hacer, mirad. Select min, en vez de P de paciente, de visita, sube. Y en vez de P de pacientes, de visita, sube. From visitas ahora. From visitas. Y voy a ponerle, eso sí, acotar a cuando el código de paciente sea igual al valor que me están pasando, ¿vale? Where code paciente sea igual al valor que me están pasando, que es el valor contador P.
el contador del paciente, ¿vale? Entonces, yo le estoy diciendo máximo código de visita, no, aquí será el número de visita, ¿vale? Aquí será el máximo de este número. Es decir, yo lo que quiero decir, yo lo que quiero hacer, chicos, es decirle, obténme de estas visitas, cuando el paciente es el 30.002, cógeme el mínimo, que ¿cuál es el mínimo? El mínimo, el código identificador de la tabla de visitas, para mí es número visita, para vosotros será num visita o lo que sea, ¿vale? Para mí el mínimo es 3 y el máximo es 38 del paciente de 30.002. Por tanto, yo voy a tener el mínimo de visitas, que será el mínimo de número de visitas, número de favores. A ver si me hace caso. Número de visitas. Y voy a obtener el máximo de... ¿dónde está el número de visitas aquí? ¿Vale? Esto. Voy a tener el máximo de esto. ¿Vale? Entonces, como os comentaba, ya tenemos el máximo y el mínimo en esto. Y yo lo aplico aquí. Hago lo mismo. Hago que el contador del bucle de dentro comience con, en este caso, el mínimo de las visitas. Y el mínimo me saldrá un 3. Yo tendré un 3 de mínimo. Entonces el mínimo lo pongo aquí. Pongo while empezará desde el 3 y llegará hasta qué número. ¿Hasta qué número llegará? Hasta el 38, ¿vale? Entonces, como va a pasar lo mismo, que aquí hay muchos fragmentos que están vacíos, voy a hacer lo mismo y voy a hacer este if exist. If exist. Y voy a hacerlo. El mismo if exist que arriba, que he hecho este de aquí de si existe select all from pacientes where tal, pues ahora voy a hacer existe select all from visitas where número de visita. Si existe esa visita con este número de visita, pues adelante, entra dentro y muéstramela por pantalla. Cont visita ahora. Si existe esa visita, ¿vale? Muéstrame, obténme la enfermedad de esa visita y muéstramela por pantalla, ¿vale? Si no existe esa visita, hazme un contador visita más. Si existe esta visita 3, muéstramela. Luego pasaríamos a la 4. ¿Existe la 4? Con 4, es decir, cuando yo hago un select all from visitas where número de visitas igual a 4, ¿existen? No. Pues pásame a la siguiente. 5. ¿Existe el 5? No. 6, no. 7, no. Todo esto se saltaría estas dos líneas. Hasta que llega y existe la 17. Entonces ya muestra, obtiene la enfermedad de la visita número 19, ¿vale? Y la muestra por pantalla. ¿Cuál es la enfermedad de la visita número 17? Perdón. Pues gripe. Y eso es lo que mostraría por pantalla, ¿vale? Vamos a ver si ahora funciona. Vale, la variable enfermedad no la he declarado. Lo que pasa es que debo haberla declarado mal. Enfermedad. Vale, estoy haciendo el select porque aquí está saliendo esto porque aquí he hecho un select por el medio, ¿vale? He hecho este select y tengo que quitarlo ahora otra vez. Voy a ejecutarlo. Vale, aquí lo tendríamos, chicos, mirad. Bueno, me muestra la fecha así porque lo he hecho con el cast. Si lo hacéis con el convert os la mostrará de otra manera, ¿vale? Para José González está mostrando en sus 2 visitas. Para Federico, todas sus visitas. Para Gabriel no tiene visitas. Vamos a comprobar esto, ¿vale? Que Gabriel no tiene visitas. Select all from visitas where código paciente, en mi caso se llama código paciente, es igual a 30.003. 30.003. Vale, pues veis como Gabriel no tiene visitas. Esto está bien controlarlo, ¿vale? Ve que funciona bien. Vale, Gabriel no tiene visitas, Ana Tuent, etcétera, ¿veis? Todas las visitas que está mostrando de cada uno. ¿Vale? Entonces, no voy a alargarme más. Sé que la primera vez que lo veáis vais a flipar. ¿Vale? Porque vais a flipar, vais a ver este código y vais a decir, what the fuck, pero ¿qué me ha contado este tío? Pero vale, lo importante es que lo ejecutéis vosotros, que lo escribáis vosotros, que lo probéis vosotros en vuestra base de datos, que hagáis funcionar cambiando el nombre de los campos dependiendo de vuestra tabla, ¿vale? Y una vez así,
lo volváis a ver, volváis a visualizar, ¿vale? Volváis a visualizar el vídeo o lo que sea. Lo voy a explicar una vez más rápido, ¿vale? Fuera recorreremos los pacientes y en el bucle de dentro recorremos las visitas de cada paciente. Entonces, si hay alguna línea de código que no entendáis, decídmelo. Este código lo voy a subir a Aules, ¿vale? Y lo podéis ejecutar vosotros mismos. Esto ya es la complejidad máxima que vamos a ver. Por tanto, no os preocupéis. No os preocupéis y hacedme preguntas en cualquier momento. No sé, estoy por activar los mensajes de comentarios para que me les hagáis las preguntas por ahí. Ya veremos qué hago, ¿vale? Si hay alguna línea que no entendáis, decídmelo. Si existe el paciente, bueno, if exist es para saltarnos los blancos, para que compruebe que existe ese paciente con ese código determinado. Aquí hacemos un if exist para ver que ese paciente tiene visitas, ¿vale? Es decir, si en la tabla de visitas hay pacientes con ese código, por ejemplo, aquí cuando llegue al 30.003 hará existe que select from visitas where paciente es igual a código 30.003. No, pues este directamente se va a evitar entrar aquí dentro y se va a evitar hacer un mínimo de visitas del paciente 30.003 en la tabla visitas. No va a hacer un min de visitas para cuando el código paciente sea 30.003 porque no hay visitas en la tabla visitas para ese paciente, ¿vale? No hay registros en esa tabla para ese paciente, con lo cual no entrará y se salta todo este código. Sin embargo, cuando llega a 30.004 y sí que haya, pues entrará dentro. Como 30.004 sí que habrá visitas, habrá registros, entra dentro y determina su mínimo, como hemos mostrado antes en la SLQesa, en el 30.003 o 30.002, su mínimo, es decir, la visita más pequeñita, el número de código de visita más pequeñita y el máximo, el número de registro más alto de la visita para ese paciente. Luego, hace lo mismo que aquí, o sea, esto es lo mismo que arriba, ¿vale? Le indicamos el contador de visita para que recorra el bucle y dentro hace, si existe esa visita específica, es decir, una vez que ya estamos recorriendo las visitas, los registros, si existe ese, porque si existe ese, entra dentro. Y si no, pues salte fuera y hace uno más, ¿vale? Bien, paro ya porque va a ser un vídeo demasiado largo, lo siento, pero esto tenía que explicarlo algún día. Así que, hasta otra.